Apreciados estudiantes, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio, la tercera web conferencia del curso, en el cual vamos a tratar específicamente los temas referentes a la fase número 3, diseño de propuesta de trabajo de grado. La agenda que tenemos para el día de hoy. Primero, vamos a hacer una breve introducción sobre la temática que vamos a abordar. Vamos a explicar qué es la justificación, cuáles son los elementos claves de una justificación, cómo se redacta una justificación, ejemplos de justificaciones efectivas, errores comunes y cómo evitarlos, herramientas y recursos útiles, cómo se redacta también, vamos a hablarlos, el objetivo general de un proyecto y los objetivos específicos. Bueno, todo esto en marco a la fase 3 del curso. Entonces, pues bueno, iniciando con la agenda de hoy, vamos a dar primero una pequeña introducción sobre el propósito de la justificación. Y la justificación de un proyecto de grado es un componente crítico que desempeña un papel fundamental en el proceso de investigación académica o en el desarrollo de un proyecto. No solo sirve para establecer el contexto, el propósito de estudio, sino que también es crucial para convencer a los evaluadores o lectores sobre la importancia y el valor inherente de ese proyecto propuesto. En la justificación es donde se tiene la oportunidad de argumentar de manera convincente por qué su trabajo es importante. A través de una justificación bien elaborada se va a destacar la relevancia académica del estudio, su capacidad para llenar vacíos existentes en el conocimiento y su potencial para impactar positivamente en la sociedad o en campos específicos de estudio. Por lo tanto, una justificación efectiva no solo demuestra la necesidad de ese trabajo, de ese proyecto, sino que también va a resaltar su significado, asegurando que el proyecto sea percibido como valioso y necesario. La justificación es el puente que conecta la curiosidad intelectual del investigador con las preguntas y desafíos más amplios de su campo, motivando así su exploración y análisis en profundidad. Entonces, ya sabemos, como les estaba comentando, vamos a tener el propósito de la justificación va a ser argumentar por qué su trabajo es valioso, porque su trabajo es importante realizarlo. Un momentico, voy aquí a... Hay un micrófono abierto. ¿Okay? Y también, mediante él, va a indicar también la relevancia académica de ese estudio que usted va a presentar. La capacidad, de acuerdo a la capacidad que tiene de llenar esos vacíos existentes en el conocimiento. Puede que alguien desarrolló un proyecto, pero no tuvo en consideración algunos aspectos que usted sí tiene en cuenta. Y también el propósito de la justificación es revelar el potencial para impactar positivamente en la sociedad. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es la justificación? Voy a quitar esto acá. ¿Qué es la justificación? En el contexto de un proyecto de grado se define formalmente como la exposición detallada y argumentada que demuestra la relevancia, la necesidad y el valor de llevar a cabo una determinada investigación. Constituye un elemento esencial del esquema investigativo en el cual el investigador presenta de manera clara y persuasiva las razones por las cuales su estudio es importante y merecedor de atención. El propósito principal de la justificación es convencer a los evaluadores, a los lectores, de que el proyecto propuesto aborda
una pregunta o problema significativo dentro de su campo de estudio. Y que este proyecto contribuye de manera sustancial al cuerpo del conocimiento existente o a la solución de problemas prácticos. Mediante la justificación se busca evidenciar cómo la investigación puede llenar vacíos en la literatura, ofrecer nuevas perspectivas o aplicaciones y generar un impacto académico, social o tecnológico. La justificación va a establecer el fundamento para la ejecución del proyecto de grado, articulando su contribución única y esencial al avance de la disciplina o al bienestar de la comunidad. Entonces, como les estaba explicando, qué importancia, ¿verdad? ¿Qué es la justificación? De allí, la justificación es donde vamos a exponer y vamos a argumentar cuáles son esas nuevas perspectivas o nuevas aplicaciones que vamos a desarrollar. Vamos a identificar también, a decir qué vacíos de la literatura nosotros vamos a fortalecer, ¿verdad? Para llenar esos vacíos y ese impacto que vamos a generar de manera académica, social o tecnológica. Y básicamente, ¿verdad? En la justificación vamos a sustentar el por qué y el para qué de esa investigación o de ese proyecto que van a realizar. Ahora la pregunta que dice, ¿cuáles son los componentes claves que vamos a tener en la justificación? Primero, la importancia académica, su relevancia práctica y los vacíos en la literatura. Cuando hablamos de importancia académica, radica en su contribución al conocimiento existente dentro de un campo específico de estudio. Entonces, la justificación debe demostrar cómo el proyecto propuesto aportará nuevas ideas, teorías o nuevos entendimientos que pueden expandir, profundizar o incluso desafiar lo que anteriormente estaba concebido académicamente. También debe argumentarse de forma que quede claro el valor añadido del estudio a la disciplina, ya sea a través de la exploración de nuevos territorios temáticos, la utilización de metodologías innovadoras o la generación de datos que puedan sustentar o refutar teorías existentes. En cuanto a la relevancia práctica, se refiere a la aplicabilidad de los resultados de la investigación en situaciones o contextos reales. Eso es un componente importante, la relevancia práctica en la justificación. Este aspecto debe esclarecer cómo los hallazgos del proyecto tienen el potencial de influir ya sea en la práctica profesional, en la toma de decisiones políticas o en la situación o en la solución, ¿verdad?, de problemas sociales o el mejoramiento de tecnologías, procesos o mejoramiento de otros proyectos que se hayan desarrollado. La relevancia práctica evidencia el impacto potencial de la investigación más allá del ámbito académico, subrayando cómo puede contribuir ¿a quién? A la sociedad, a mejorar la calidad de vida o fomentar la innovación en diferentes sectores. Y cuando hablamos en el componente de vacíos en la literatura, es identificar qué vacíos hay en la literatura existente y de ahí justificamos la necesidad de un proyecto. Este componente implica una revisión cuidadosa de los estudios previos. Esto es más relacionado, ¿verdad?, a los que toman la opción de grado de monografía. Entonces, ahí es importante hacer una revisión cuidadosa de la literatura, de los estudios previos, para así revisar cuáles son las preguntas que están sin responder, cuáles son los temas poco explorados o cuáles son las metodologías insuficientemente aplicadas en el área de investigación. Cuando tú identificas las brechas, el investigador no solo establece el terreno sobre el cual se construirá su estudio, sino que también argumenta la necesidad imperante de su investigación. Este argumento fundamenta la originalidad,
y urgencia del proyecto, justificando su realización en el marco del avance del conocimiento y la solución de problemas concretos. Entonces, como vemos, cada uno de estos componentes se entrelaza para formar una justificación sólida y convincente, demostrando la importancia, su aplicabilidad y la necesidad del proyecto de grado en contribuir de manera significativa tanto al avance académico como al desarrollo práctico en su campo de estudio. Ahora sí, vamos a ir a cómo redactar una justificación. Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, identificar el problema. Entonces, el primer paso para redactar una justificación consiste en identificar claramente el problema que se pretende investigar. De hecho, ustedes ya hicieron un planteamiento del problema en la fase anterior. Aquí, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Requiere una descripción precisa y concisa del asunto o fenómeno a estudiar, destacando que su relevancia dentro del campo académico nos debemos ahí en la redacción enfocarnos en exponer por qué este problema es digno de ser investigado, citando evidencia o estudios previos que señalen su importancia. La identificación efectiva del problema sienta las bases para argumentar la necesidad de la investigación. Entonces, básicamente aquí, como les coloqué, identificar el problema, vamos a argumentar la relevancia en el campo académico específico, citando estudios previos que señalen su importancia. Ahora, el otro punto importante para redactar una justificación es la argumentación de la necesidad basada en evidencia. Ya una vez presentado e identificado el problema, el siguiente paso es argumentar la necesidad de abordarlo a través de ese proyecto propuesto. Aquí nos vamos a centrar en responder esta pregunta. ¿Por qué es crucial investigar este problema en este momento? Miren la pregunta. ¿Por qué es crucial investigar este problema en este momento? Y aquí se debe enfatizar la urgencia o el impacto potencial de la investigación, resaltando las consecuencias de no atender el problema identificado. Además, es crucial demostrar cómo se debe enfatizar la urgencia o el impacto potencial de la investigación, resaltando las consecuencias de no atender el problema identificado y cómo el proyecto puede ofrecer soluciones, proporcionar nuevos entendimientos o llenar vacíos en el conocimiento existente. Esta argumentación debe ser lógica, basada en evidencia, es decir, que debe tener citaciones y capaz de convencer al lector, al evaluador, de que su proyecto no es solo relevante, sino que también es necesario. Y el último punto importante para la redacción de la justificación es presentar la presentación, ¿verdad?, de la contribución esperada. Entonces, la justificación debe culminar con la presentación de la contribución esperada de la investigación y en esta etapa vamos a describir cómo el proyecto de grado propuesto va a aportar al campo de estudio, ya sea a través de la generación de nuevos conocimientos, la mejora de prácticas o la innovación en metodologías. Es fundamental ser específico acerca de cómo los resultados de la investigación pueden avanzar en la comprensión del problema, en contribuir a la literatura existente y el de tener aplicaciones prácticas. Presentar la contribución esperada de forma clara y convincente ayuda a reforzar la importancia de la investigación y su valor para la comunidad académica y la sociedad en general. Entonces, ya sabemos que debemos basarnos en estos tres componentes. Y si los combinamos de manera coherente y persuasiva, se logra redactar una justificación sólida que no solo va a establecer la importancia de la investigación, sino que también demuestra que su necesidad y su potencial para contribuir significativamente al campo de estudio.
Es importante cuando estemos redactando que lo hagamos en voz pasiva también. ¿No? Voz pasiva quiere decir es un lenguaje formal y no hablar tanto en el del sujeto, sino de manera objetiva. No hablar de lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo pienso, o estar usando muchos el sujeto, ¿verdad? El sujeto yo o mí. Entonces, es importante cuando estamos redactando un trabajo académico, es que lo hagamos, ¿verdad? Con evidencia y lo hagamos en voz pasiva. Bueno, entonces ahora vamos a mirar cuáles son esos errores comunes en la redacción de la justificación y cómo evitarlos. Entonces, la justificación es una parte fundamental del proyecto de grado. Y si este no se aborda correctamente, puede no verse qué tan importante es su proyecto, qué tan relevante es esa investigación que se está proponiendo. Y bueno, hoy le voy a explicar, ¿verdad?, cuáles son esos puntos que debemos tener en cuenta cuando redactemos, cuáles son esos errores comunes. Un error común es la falta de claridad. Es cuando usted presenta una justificación vaga, demasiado extensa o complicada, que no logra comunicar de manera efectiva la esencia y la importancia del proyecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Vamos a ser directos, vamos a enfocarnos en los puntos claves, vamos a utilizar un lenguaje claro y preciso para explicar por qué ese trabajo, ese proyecto es importante y necesario. Y vamos a evitar jerga innecesaria que pueda confundir al lector. Entonces, ahí vamos a utilizar datos estadísticos, citas bibliográficas que demuestren la importancia. Otro punto, otro error común es no demostrar la relevancia del tema. Entonces, es un error fatal fallar en evidenciar la importancia del tema de investigación o el tema que vamos a desarrollar en nuestro proyecto, tanto a nivel académico como práctico. ¿Cómo esto lo vamos a evitar? Vamos a proporcionar un contexto donde se demuestre cómo tu proyecto aborda un problema significativo. Entonces, es importante, como les había dicho ahorita, utilizar datos, estadísticas, referencias bibliográficas que subrayen la relevancia de su estudio o de ese tema que usted está tratando en particular. Otro error frecuente es la insuficiente justificación de la necesidad de investigación. Cuando no argumentas convincentemente por qué es necesario investigar el problema seleccionado. ¿Cómo lo vamos a evitar? Identifica y discute explícitamente las brechas en la literatura existente o los desafíos prácticos que tu investigación busca superar. Haz hincapié en las consecuencias de no abordar estas cuestiones. Y otra problema en la justificación de los proyectos es ser demasiado ambicioso. Un error es proponer una justificación que sugiere objetivos o expectativas que son irrealizables, dado el alcance y los recursos económicos del proyecto. ¿Cómo lo vamos a evitar? Mantengamos unos objetivos realistas, alineados con las limitaciones de tiempo, de acceso a datos y de los recursos que podamos tener disponibles. Es mejor centrarse en un aspecto concreto que puedas explorar a fondo, que a veces queremos abarcar mucho, ¿verdad? Y al fin y al cabo, pues, no lo vamos a poder alcanzar. Entonces, herramientas y recursos útiles que les pueden ayudar ahora cuando estén haciendo, cuando hagan la revisión de literatura, aunque todavía eso no está en la parte del proyecto,
pero para un gestor bibliográfico que vamos a utilizar más adelante en la siguiente fase, está Sotero y Mendeley, que nos ayuda a encontrar, ¿verdad? Esas citas que validen las afirmaciones que nosotros traigamos a colación cuando estamos explicando la importancia o estamos trayendo datos específicos en nuestra redacción. También existen bases de datos académicas como Google Scholar, Web Science, IEEE Explorer, Scopus. Estos son Web Science y IEEE Explorer, Scopus. Ustedes las pueden acceder en la biblioteca virtual de la universidad y pueden buscar ahí temas que a ustedes les parezcan interesantes, de los temas, ¿verdad?, de los cuales usted va a abordar y puede ahí conseguir filtrar por fechas, por tiempos de publicación, por tipo de publicación también, si es un artículo, si es un libro, si es un proyecto, y usted puede ahí revisar también cuáles esos datos importantes que puedan utilizar. También, como yo les había dicho antes, como les había comentado, Perplexity. De hecho, el día de ayer le di una tutoría a un estudiante que estaba desarrollando, pero este curso en pregrado, y a veces se le hacía difícil, no sabía cómo de hecho hacer una referencia bibliográfica. Él la estaba haciendo en Word, pero la estaba introduciendo mal. Entonces, por ejemplo, a veces, ¿qué les puede servir? Esto se lo dije en la web pasada. Esta inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a buscar información. Vamos a colocar aquí datos en relación a hurtos en hogares en Barranquilla. Entonces, por ejemplo, y aquí me da, miren, me da aquí hay un artículo de la Universidad del Externado, aquí hay una página de la Alcaldía de Barranquilla, aquí hay una página del Boletín Técnico del DANE. Entonces, aquí me dan daticos que me puede ayudar a redactar, que yo puedo revisar y me dice exactamente en qué artículo está. Entonces, yo puedo tomar algunos datos, verificar la información, porque aquí tengo la página web y yo puedo ir verificando, miren. Aquí encuentro información valiosa. Entonces, estas son herramientas que nos ayuden a ahorrar un montón de tiempo de pronto si nosotros necesitamos conseguir un dato importante para demostrar la relevancia del tema. Entonces, usted busca, yo voy a solucionar esta necesidad, entonces usted busca qué datos le apoyan esto. Entonces, miren que ahora tenemos muchas más herramientas que nos ayudan a encontrar la información. Obviamente ahí tenemos y ahorramos un montón de tiempo, ¿verdad? Referente a estar buscando. Ahora, otro punto importante que debemos tener en cuenta y que está dentro de las entregas de esta fase es la redacción de objetivos. Y tanto los objetivos generales como los objetivos específicos deben cumplir con una característica que se llama SMART. Debe ser específico, debe ser medible, alcanzable, realizable y temporalmente factible. Eso es importante, eso debemos tener en consideración cuando estemos redactando nuestros objetivos. ¿Y qué se refiere a especificidad? Es que el objetivo general debe indicar claramente qué es lo que tú quieres alcanzar. Vamos a evitar hablar de manera general. Ya cuando estamos redactando los objetivos, debemos ser muy específicos exactamente con lo que vamos a desarrollar. El objetivo debe ser medible, debe ser verificable de alguna manera. Es decir, ese objetivo general debe permitir evaluar la persona, porque cuando ya tú desarrolles el proyecto, la persona debe evaluar. Lo primero que te van a evaluar, ¿cumpliste con el objetivo general? ¿Lo lograste sí o no? Cuando me presentan los resultados. Entonces, eso debe permitir el objetivo. ¿Y en qué medida lo lograste?
debe centrarse en los resultados esperados más que en las tareas necesarias para alcanzarlo. Entonces, el objetivo general no son actividades, los objetivos específicos no son actividades, son, ¿verdad?, los resultados que yo voy a esperar de hacer una serie de actividades, pensando en ese plan de acción que voy a desarrollar para elaborar ese proyecto. Debe ser alcanzable. Entonces, por tanto, debe reflejar la meta principal que se espera lograr. Entonces, ese objetivo, ¿verdad? Nosotros tenemos que proyectarnos en que sea alcanzable de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo al propósito principal que tiene ese proyecto. Y debe ser realizable, es decir, que debemos ser realistas y tomar en cuenta el tiempo que vamos a tener para desarrollar el proyecto, los recursos económicos que vamos a contar y las capacidades necesarias para lograrlo. Entonces, esto es importante cada vez que vamos a hacer un proyecto, es decir, ese proyecto que yo estoy marcando es realizable y alcanzable. Lo estoy abordando de manera muy general. Debería especificar más y tomar más bien una zona pequeña o concentrarme en algo más pequeño para poder alcanzarlo. Entonces, otro punto importante a resaltar aquí es que debemos verificar la coherencia entre el objetivo general y su relación con la pregunta planteada en el planteamiento del problema. Entonces, ahí debe haber una relación. Entonces, ahora vamos a ver, también debe haber una relación, ahorita se los voy a mostrar, referente a la pregunta del problema y al título del proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a redactar un objetivo? El objetivo primero debe empezar con un verbo en infinitivo, es decir, que debe terminar en ar, er o ir, que indique claramente lo que se busca lograr. Entonces, por ejemplo, desarrollar, implementar, mejorar, promover, identificar, evaluar, establecer, entre otros. También debe dar respuesta de la pregunta ¿para qué? ¿Para qué tú vas a alcanzar ese objetivo? Debes redactarlo en tu objetivo. Entonces, debes especificar la intención de por qué quieres alcanzar este objetivo. Y para redactarlo puedes utilizar estos conectores para, con el propósito de, con el fin, es decir, por ejemplo, desarrollo del sistema, con el propósito de, o para mejorar esto, o con el fin de. Entonces, eso debe estar en la redacción del objetivo. Y también debemos indicar cómo vamos a cumplir. Yo voy a desarrollar un sistema, ¿verdad? Para mejorar esto. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplir ese objetivo? Entonces ahí utilizo los conectores por medio de de una plataforma, por medio del desarrollo de un software, por medio o basado, también puede ser por medio o basado de IoT, o, ¿verdad? Dependiendo de la tecnología que estemos, o a través de, o mediante qué lo vamos a hacer. O si es una monografía, mediante una revisión de literatura, ¿verdad? Dependiendo lo que vayamos a revisar, siempre es importante en todo, tanto en el objetivo general como en los objetivos específicos, porque a veces he visto que los estudiantes a veces redactan los objetivos como si fuesen una actividad. Entonces aquí hay un ejemplo objetivo general. Entonces, es recomendable que el título del proyecto se relacione con el objetivo general, ya que esto va a ayudar a transmitir de manera concisa y clara el propósito del proyecto. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un título de proyecto de grado en modalidad monografía, publicado en el repositorio de la universidad, donde el título del proyecto es Análisis de aspectos técnicos y tecnológicos de la telefonía móvil 5G
sus posibles beneficios e inconvenientes de implementación en Colombia. Entonces, miren, el objetivo general de ese proyecto fue analizar, termina el verbo en infinitivo, miren que se parece mucho al título, análisis, y aquí está el verbo en infinitivo, analizar. En el objetivo está en infinitivo. Analizar los aspectos técnicos y tecnológicos de la telefonía móvil 5G ahora. Mira, ¿cómo lo voy a hacer? Mediante una revisión de literatura. ¿Para qué lo voy a hacer? Para identificar potenciales beneficios e inconvenientes en el contexto colombiano. ¿Ven? Que ahí ven redactado el objetivo de una manera explicando cómo y para qué lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Y para qué lo voy a hacer. Y miren la relación que hay aquí, ¿verdad? Dentro del título del proyecto al objetivo general. Entonces, algo importante también para los objetivos específicos, igual debe empezar, ahorita le estaba explicando de manera general cómo se redactaban los objetivos, igual el objetivo específico debe iniciar con un verbo en infinitivo. Luego, debes identificar las metas más específicas que deben alcanzarse en ese proyecto para poder lograr ¿qué? Ese objetivo general. Entonces, el objetivo general tú lo puedes desglosar en componentes claves y cada objetivo específico se va a centrar en abordar uno de estos componentes. Entonces, por eso es importante a veces cuando estamos redactando la propuesta, también redactamos la metodología y cuando desarrollamos la metodología indicamos como las fases del proyecto. Entonces, esas también nos ayudan. Cada fase del proyecto va a tener como un objetivo específico para yo poder alcanzar ese objetivo general. Importante cuando usted presente la redacción de sus objetivos específicos, estos deben estar en un orden lógico y secuencial, es decir, qué primero voy a hacer, segundo, tercer paso, para poder conseguir ese objetivo general. Entonces, esos objetivos específicos deben estar ordenados de manera cronológica, de manera lógica y secuencial. Y no debemos presentar más de 4 objetivos específicos. Ya es demasiado si presentamos más de 4. Ya con que redacte 4 objetivos específicos ya es suficiente. Entonces, estos luego cuando usted redacte estos objetivos, esto les va a ayudar también luego a sincronizarlo con la metodología y con el plan de trabajo. Todo esto debe llevar una sincronía. Mire, desde el título, el planteamiento del problema, todo debe ser coherente en ese planteamiento de la propuesta de trabajo de grado. Entonces vamos a ir un momento y vamos a ver la guía de actividades de la fase 3 para que podamos revisar en esta fase que nos solicitan. Entonces, básicamente, esta actividad tiene 120 puntos, inició el día de hoy y finaliza el jueves 24 de octubre. Básicamente, vamos a tener un mes completo para el desarrollo de esta actividad y como pueden ver, ahora bueno, como van a ver ahora, es bastante sencillo lo que vamos a hacer. Entonces, primero, uno de estos puntos es desarrollar las correcciones planteadas en la retroalimentación de la fase anterior en la modalidad proyecto seleccionada, título del proyecto, palabras claves. Esto fue lo que entregaron hasta el día de ayer en la fase 2. Entonces, ustedes van a tener una retroalimentación de esa fase y usted va a trabajar en correcciones. Entonces, también usted va a empezar a trabajar en esto, en la justificación y el objetivo general. Entonces, de acuerdo a esa modalidad de proyecto seleccionada, puede ser proyecto aplicado, proyecto de investigación, proyecto de monografía, ¿verdad? Ya usted escogió esa modalidad, seleccionó el formato correspondiente, entonces usted va a diligenciar en ese formato que
información general con las correcciones pertinentes de acuerdo a la fase 2, porque esto ya lo diligenciaron en la fase 2. Datos específicos con las correcciones pertinentes, planteamiento del problema, ver que eso fue lo que hicieron la fase pasada con las correcciones pertinentes en el caso que apliquen. La justificación debe presentarse desde la relevancia y pertinencia del problema a resolver en función de su necesidad para el desarrollo de una entidad, o una empresa, o una comunidad, o una región, o un país, o de su pertinencia a nivel mundial. Es importante mencionar las razones del por qué se pretende realizar el proyecto, incluyendo las consideraciones relacionadas con el impacto social y o la contribución al campo de conocimiento. El texto debe estar relacionado con fuentes bibliográficas confiables. Entonces, o aquí, ¿verdad? Basándose en lo que les expliqué aquí en la justificación, qué aspectos debemos tener en cuenta. Identificación del problema, argumentar primero la relevancia del campo académico específico, citando estudios previos que señalen su importancia, argumentación de la necesidad basada en evidencia, enfatizar la urgencia o el impacto potencial de la investigación, resaltando las consecuencias de no tener el problema identificado y, por último, cómo los resultados de la investigación pueden avanzar en la comprensión del problema, contribuir a la literatura existente y tener aplicaciones prácticas. Básicamente es eso, ¿verdad? Y ahora va también a trabajar entonces va a trabajar en la redacción de la justificación, en la redacción del objetivo general, la redacción del objetivo específico, va a trabajar en eso, en las correcciones que tengamos de la fase anterior y adicionalmente en el marco conceptual lo único que van a hacer es presentar el listado de las temáticas a desarrollar en el marco teórico. Solamente usted me va a colocar el listado de los temas que va a desarrollar en el marco teórico. Nada más listado, no me va a investigar por ahora nada porque en eso vamos a trabajar la próxima fase. En esto nos vamos a centrar en la justificación, objetivo general y objetivos específicos. Y la bibliografía también debemos presentarla en normas APA séptima edición. Recuerden que según las normas APA la bibliografía se presenta organizada de manera alfabética. Y pues bueno, vamos a ver ahora la rúbrica de evaluación. Ya sabemos que este trabajo se debe entregar en el formato institucional de acuerdo a la modalidad de grado seleccionada. Esta actividad tiene 120 puntos. El primer criterio de evaluación es presentar de forma organizada, consistente, bien redactada y con referencias bibliográficas el informe de la actividad en el formato institucional según la modalidad escogida. Entonces aquí dice, el estudiante entrega la propuesta de trabajo de grado coherente, estructurada, argumentada con el diligenciamiento de la información del título, mejora del planteamiento del problema o definición de la idea de negocio y alcance, pregunta del proyecto, justificación con un marco teórico que presenta un listado de conceptos suficientes relacionados al desarrollo del proyecto. Entonces, ya saben que, ¿por qué quiero que me presenten ahora los temas que van a relacionar en el marco teórico para yo evaluar si ese listado de conceptos son suficientes para abordar la temática del proyecto? O si no, pues se le hacen las observaciones para que usted la tenga en consideración en la siguiente fase, que ya sería pues desarrollar esa parte del marco teórico. Bueno, el segundo criterio de evaluación es formular los objetivos de la propuesta, tanto general como específicos, de manera clara, coherente con el problema, alcanzables, medibles y realizables. Entonces, aquí el nivel alto, el estudiante planifica la solución a través de la formulación de los objetivos generales y específicos de la propuesta de forma clara, coherente con el problema, alcanzables, medibles, con un único verbo en infinitivo y realizables. Es importante cuando estemos redactando los objetivos, es que nada más vamos a utilizar un verbo al inicio, ¿vale? Además, los objetivos específicos ayudan a alcanzar el objetivo general. Ya saben que los objetivos específicos también debemos tener
la explicación del cómo lo vamos a lograr y para qué lo vamos a lograr. Este criterio, el primer criterio pesa 90 puntos. Este segundo criterio pesa 20 puntos. Y el tercer criterio son 10 puntos. Presenta de forma organizada, consistente, bien redactada y con referencias al informe de la actividad en el formato institucional según la modalidad escogida. Entonces, el estudiante entrega el informe con una excelente redacción, cumple con todos los elementos de la estructura solicitada y cumple con las normas APA en su formato de presentación. Esos son los 3 ítems que se le van a evaluar en esta actividad. Bueno, entonces ahora sí vamos a abrir un espacio de interacción de preguntas, si tienen al respecto. ¿Alguna inquietud o duda? Aquí veo la mano levantada de Wilmar Alfredo Triana. Adelante, Wilmar. Hola, hola ingeniera, buenas noches, compañeros, buenas noches. Ingeniera, una pregunta. En el marco conceptual, usted dice más o menos son los tópicos que vamos a utilizar para la investigación. Cuando necesitamos, digamos, referencias con base a una marca, a una casa matriz, en mi caso el proyecto es Mediagrid, que es un producto de una empresa, y toda la literatura está en la página web de ellos. ¿Cómo podemos citar o cómo podemos utilizar esa herramienta como marco de referencia? No te escucho. Bueno, tu pregunta es básicamente cómo citar una página web, ¿verdad? Sí, más que todo vamos a utilizar mucha literatura de eso, pues explicar cómo funciona eso, porque eso, pues, para dar solución a algo toca primero ver es cómo funciona ese sistema que está implementado en este momento en el canal. Bueno, entonces yo voy a compartir un momentico aquí un formato en Word así cualquiera. Abrir aquí un archivo en blanco y se me puso como lento ahora. Bueno, y la otra pregunta es, Sí. y digamos, información de la empresa. Digamos, acá tenemos el mapa de diseño de la red, más los equipos instalados y todo eso. Esa información la podemos también utilizar, obviamente con previa autorización de ellos. Necesitamos autorizaciones por escrita para poder utilizar eso en la investigación. Ok, imágenes de ellos. Ajá, sí, las imágenes tienen derechos de autor y eso, sobre todo cuando estabas hablando de la propuesta, estás hablando de conceptos que vas a utilizar de ellos y para explicar, imágenes para explicar términos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Te refieres a eso? O Sí, ya para el desarrollo del proyecto. las dos cosas, porque igual pues yo muestro cómo está funcionando, cómo está implementado en la actualidad. Eso es como el estado del arte, ¿cierto? Y ya después me voy a enfocar a cuál es mi propuesta para dar solución al inconveniente. Ok, para presentar como los antecedentes. Sería en el marco Exactamente. teórico. Sí, Exacto. dale. Claro, con autorización de la empresa, tú puedes redactar y presentar la información. Ok, ingeniero. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, aquí le estoy compartiendo en Word. Y entonces, por ejemplo, aquí en referencia, vamos a insertar una nueva cita y agregar una nueva fuente y vamos a ver que esa cita es una página web. Es un sitio web, escogemos acá sitio web. Entonces, si es un autor corporativo, porque a veces esas páginas web no dice exactamente la persona que lo redactó, sino que es un autor corporativo. Entonces, usted escribe aquí, por ejemplo, Cisco. Nombre del sitio web, aquí usted lo que coloca es, por ejemplo, la página de Cisco, que seguramente es www.cisco.com. Entonces, aquí año es el año en que se hizo esa publicación. Entonces, usted tiene que verificar, a veces en las páginas está esa fecha, a veces no aparece. Si no aparece, coloca n.f.
si no tiene el año de publicación. Y aquí coloca así la URL exacta donde está esa publicación. De hecho, aquí hay otra información si usted quiere ingresar adicional, pero estas son como que las más, el año, mes y día que se publicó, el año en que usted hizo la consulta, el mes en que hizo la consulta y el día en que hizo la consulta, la URL, que es básicamente, ¿verdad?, donde tomó la información específica. Si tiene una versión, ¿verdad? A veces la página web indica esa información. Y el título de esa, aquí puede colocar el título de esa publicación. Y le da a aceptar y listo. Básicamente ahí va a tener la información de la página web. Entonces vamos a buscar algo así. Un ejemplo acá. Vamos a poner aquí. Algo así, general. Por ejemplo, usted tomó de pronto alguna información de acá. Entonces ya sabemos que el autor es Cisco. Vamos a mirar si aquí, por ejemplo, miren que no aparece quién hizo esto, quién es el editor. Esa información no aparece acá. Vamos a ver, uno pues tiene que revisar a ver si hay información referente al año de publicación. Y bueno, al parecer no, mira, no me aparece fecha, no me aparece mucha información, entonces yo copio este URL, pero sobre todo es importante a veces tener mejor utilizar y buscar fuentes académicas. A veces ahora buscamos esto mismo, pero lo buscamos en Google Académico, por ejemplo. Aquí tenemos la URL y aquí me pide año y mes y día, que es como obligatorio. Entonces aquí vamos a colocarle NF. Pues esa información no la tenemos. Entonces así va a quedar la citación, ¿verdad? En el texto cuando escribamos. Y ahora vamos a ver cómo quedaría el texto ya cuando uno agrega las referencias bibliográficas, uno escoge acá. Miren que ya aquí me aparece tal cual. Mira, aquí me aparece APA sexta edición, no aparece séptima, bueno. Entonces ahí me aparece la referencia bibliográfica. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar cómo yo busqué aquí esto. Ay, qué mal. Vamos a buscar aquí en Perplexity para ver qué nos dice, qué opciones nos da. Y vamos a mirar en Google Académico. Aquí yo creo que puedo escribir. Entonces, mira, me aparece ver 5 más, me aparece imagen de Cisco, este de Cisco. Aquí me aparece algo del DANE que habría que revisarlo. No, pero esto es como más bien como para trabajo, ¿no? Bueno, entonces ahí no me buscó mucha información porque la hacen como en relación a los temas que yo estaba buscando. Pero, por ejemplo, yo vamos a buscar aquí en Google Académico la misma información. Entonces, mira, me aparece un libro de Cisco, pero es viejito, 2010. Entonces, si quieres, yo filtro o puedo poner aquí desde el 2020. Desarrollo herramientas para optimizar la seguridad de redes mediante dispositivos ASA de Cisco. Entonces, ahí puedo mirar para ver si de pronto hay algo que me sirva. Y aquí miren que en Google Académico, voy a hacerle aquí un poco de zoom. En Google Académico aquí me aparece una parte que dice citar. Y aquí me aparecen los autores, el año de publicación, el título de...
y el título, ¿verdad?, de la publicación. Entonces, es otra manera también de a veces de buscar un tema. Pueden entrar en Google Académico o, como les dije también, otras bases de datos que tiene la universidad. Les coloqué aquí, que tiene Web Science o Scopus. Mirar exactamente ya así en la página de la universidad, en el campus virtual en Access, y nosotros podemos entrar aquí a la biblioteca virtual. Vamos a ver qué nos aparece. Vamos a escribir aquí en general para ver qué nos aparece de Cisco. Yo creo que igual nosotros tenemos ahí libros, porque se hacen los diplomados y aquí tenemos toda esa parte del libro. Si no es que no, bueno, este Vesco no está. Ah, espérate, no. A escribir aquí Cisco para ver qué me sale. Entonces, de hecho, nosotros podemos publicar, aquí podemos mirar los últimos 5 años, publicaciones de ellos. Obviamente, si nosotros queremos buscar algo específico también, mira aquí si queremos buscar libros electrónicos o si queremos buscar publicaciones académicas, podemos filtrar también. Y ahí podemos revisar para ver qué artículos nos pueden servir, ¿verdad?, para lo que estamos buscando específicamente. Y así también podemos explorar, por ejemplo, algún tema específico en bases de datos como Scopus, en Cielo, en ScienceDirect, todas estas también se pueden consultar en la universidad. Y ahí tenemos, de hecho, esto que nosotros estamos haciendo, no todo el mundo tiene acceso. Miren que ustedes igual para entrar, ingresar al campus, usted necesita un usuario y una contraseña. Esta información o estos artículos, la universidad paga una suscripción para que los estudiantes tengan acceso a esta información. ¿Vale? Entonces, igual ahí tienen varias herramientas que les puede ayudar. Ah, bueno, miren, algo que se me había olvidado. Aquí hay una guía de escritura científica, justificación de una investigación, cómo elaborarla. Esto es una página web, pues la pueden consultar. Aquí les explica también puntos claves de la justificación y también como este también es un archivo que yo les compartí de cómo utilizar ChatGPT para la investigación científica. Aquí les ayuda a hacer prompts de, por ejemplo, que ustedes quieren buscar temas específicos o algo, como ahorita les estaba mostrando en Perplexity, cómo le puede ayudar para sugerir metodologías, técnicas de investigación, para utilizar nuevos modelos de investigación, para el desarrollo de hipótesis y objetivos. Tengan en cuenta que la inteligencia artificial no lo hace muy bien. O sea, ahí usted puede ayudarse y apoyarse porque a veces es difícil de pronto uno iniciar la redacción, pero si usted se apoya, usted trabaja mucho más rápido y puede hacerlo poniéndole el polo a tierra, ¿verdad? Porque si usted lo va a usar, se va a dar cuenta que no lo hace de pronto así como las maneras y los criterios que les estoy indicando para que lo realice. Entonces, ahí tienen bases, ¿verdad? Para que ustedes sigan, para que trabajen en su proyecto, para que tengan ideas también, porque ahora nosotros podemos investigar de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, qué vacíos hay en la literatura referente a este tema que no se ha tratado, cosas así específicas, ustedes pueden buscar, revisar y, y pues validar esa información también, ¿verdad? Porque que te muestren y te citen dónde están esos artículos para que tú los explores para ver si es cierto o no es cierto, ¿vale? Porque es importante hacer esa vigilancia. Si ustedes se dan cuenta, la inteligencia artificial aprende mucho de la información que nosotros los humanos le demos. Entonces,
Si tú le puedes preguntar a la inteligencia artificial cuánto es 2 más 2 y ella te dice que es 4, pero tú le dices no es 5 y ahí vuelve y le pregunta y le dices otra vez es 5, que si ella se equivocó. Entonces, cuando vuelvas a preguntarle, ella te va a responder que es 5, porque lo aprendió, porque tú le enseñaste eso y ella te responde también como tú la programas. Entonces, por eso es importante validar la información que nos brinda, pero que sirva también, nos puede servir a veces como una base o un apoyo para dar un inicio y empezar a explorar y conseguir información mucho más rápido. Bueno, chicos, ¿alguna otra inquietud? No, ingeniera, no, hasta el momento todo claro. Bueno, entonces me despido, estamos hablando. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Que tengan una excelente noche. Gracias, feliz noche. Adiós. Muchísimas gracias, Igualmente, ingeniera. muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias.